vamos a ir derecho al objeto de este módulo, que sería el control de las fincas. Acá vamos a dar de alta a todo lo que es la estructura de la finca. Las fincas van a estar compuestas por cuarteles. Yo acá ya he dado de alta una, porque necesitaba para poder vincular la maquinaria que habíamos dado de alta. Tienen que ver este video, porque cada maquinaria, cada personal se puede asociar a una finca. Y eso nos va a favorecer en algunos aspectos en el momento de las cargas de datos y en el momento de los análisis de esos datos. Pero no es obligatorio de que una persona esté vinculada a una finca, ni tampoco que una maquinaria esté vinculada a una finca, porque tanto el personal como la maquinaria puede rotar, e incluso los insumos pueden estar llegando a una finca donde se tiene el depósito central y luego se distribuye al resto. Es por eso que no es obligatoria la vinculación, la asociación de todo esto. Sí, cuando se ingresa un insumo va a parar a una finca, al depósito de una finca, porque los depósitos, las fincas son depósitos. Para el sistema una finca es un depósito. Entonces cuando nosotros damos de alta a una finca, ya implícitamente estamos dando de alta a un depósito también. Bueno, como datos, la finca nos pide 3 datos básicos. Un código que, de la misma manera como los otros códigos de las otras tablas que hemos estado viendo, no hace falta que sea nada complejo. No creo que se vayan a manejar con el sistema 500 fincas. Entonces la codificación, con que sea un número creciente del 1 hasta el número que llegue, alcanza y sobra. El nombre de la finca y una zona a la cual pertenece. Porque si tenemos un par de fincas no pasa nada, pero si tenemos fincas en Mendoza, finca en San Juan, finca en La Rioja, y son varias, y queremos saber cuál es el resultado de esos grupos, de esas zonas, bueno, en este caso es conveniente. O podríamos hablar de las fincas del Valle de Uco y las fincas de la zona este. Entonces, en ese caso, haría falta colocar la zona. Si no, no se compliquen con este dato. Y un dato más, que tiene que ver con el enlace que vamos a hacer de toda la parte agrícola con la parte de bodega. Si esto es una propiedad, una finca que tiene producción vitícola, bueno, vamos a tener un número de INV que lo podemos colocar. Entonces, cuando estemos cargando un vale de pesada que viene de el número de INV tal, ya el sistema entiende que corresponde al número que le estemos colocando en este lugar. Y entonces podemos empezar a hacer vinculación. Ese es el punto de unión que tiene el módulo agrícola con el módulo de bodega. Hay que tener en cuenta que el sistema, la parte de agro, no es solamente para la parte vitícola. Se puede usar también para la olivicultura, se puede usar para la plantación de frutales, almendras, durazno, peras, lo que sea, manzanas. Porque todo más o menos, las condiciones son más o menos parecidas, las tareas, las actividades son más o menos las mismas, son más o menos semejantes, quiero decir que pueden estar encuadradas dentro de los mismos esquemas. Entonces el sistema sirve para cualquier tipo de cultivo. Pero si vamos a unificar, si vamos a tener conexión entre la parte agrícola y la parte de producción de vinos, entonces acá tenemos que tener en cuenta que el punto de unión va a ser el número de INV, o un número interno de fantasía que podemos llegar a colocar en reemplazo de esto. Si estamos utilizando el módulo de bodega y estamos cargando vales de pesada, obviamente que vamos a tener un número de INV, un número del censo del INV. Ahora, si estamos usando el sistema, la parte de producción vitivinícola, la parte de producción de elaboración de vino, lo estamos usando para elaboración de aceites, que también es válido, el sistema también sirve para elaboración de aceites, no vamos a tener un número de INV. Entonces podemos colocar en ese caso un número de fantasía para poder unir nuestra plantación de olivos con nuestra producción de aceites, que lo permite el sistema en la parte de producción. Entonces acá nos estamos enterando que el sistema no es solamente vitivinícola, sino también puede ser para todo lo que es la industria de aceites, aceitunas en fresco y todo lo demás. Bueno, entonces acá supongamos le ponemos el A001, y si tenemos un viñedo dado de alta según los censos vitivinícolas, según los censos del INV, con ese número, ya va el sistema a encontrar automáticamente los cuarteles que vamos a definir acá. Grabamos y tenemos entonces dado de alta el nombre de la finca. Ahora vamos a los cuarteles.
Estos van a ser, digamos, nuestras unidades mínimas de análisis. O sea, menos de esto no nos vamos a poder ir para adentro. O sea que para nosotros el cuartel es nuestra unidad mínima de análisis. Si dentro de un cuartel, como expliqué en los conceptos generales, en el primer video que aparece en la lista de videos de acá, de la parte de agro, si el cuartel es un cuartel al cual se le va a hacer por ejemplo, un ensayo en una parte del cuartel y lo queremos llevar separado, vamos a tener que crear un cuartel A y un cuartel B. Por ejemplo, ese era el cuartel número 10. Entonces vamos a tener el 10A y el 10B para poderlos diferenciar, para poder hacerle las actividades en forma separada. Porque cuando tiremos una actividad o le vinculemos un insumo agrícola, el sistema lo va a vincular al cuartel completo. Si vamos a querer hacer referencia a una parte del cuartel y no a otra parte, vamos a tener que fragmentar el sistema en ese sector. Vamos a ver qué datos nos pide el sistema cuando vamos al tema de cuarteles. Nos pide en primer lugar el código del cuartel. Acá tenemos que apoyarnos en la codificación que utilice la empresa ya en la estructura de cuarteles que tenga. Por lo general siempre la empresa le da el número de cuartel 1, 2, 3 o 01, 02, 03 y así en adelante. O le puede dar alguna letra y algún número. Bueno, tenemos que adoptar exactamente las mismas formas de nomenclación. Por ejemplo, acá podríamos darle el cuartel M01 y estaríamos hablando quizá de un cuartel Malbec 01 o 01 Malbec o 01A. Bien, adoptemos la forma en que estén acostumbrados a usar directamente en la finca. Yo le voy a poner simplemente cuartel 01. Especies y variedad. Acá el sistema pide especie y variedad, porque como no es un sistema solamente vitícola, sirve para otros tipos de cultivo, tenemos que decir qué especie es: vid, olivos, durazno, etc. Y la variedad, en el caso que queramos diferenciar las variedades con respecto a algún frutal, por ejemplo, olivos arauca, olivos manzanilla, o si vamos a vid, vid Malbec, vid Bonarda. Acá se nos producen solapamientos de datos con lo que el sistema desde la parte de cosecha tenemos la codificación del INB, ya sabemos que existe una variedad Malbec. Acá desde la parte agrícola no asumimos eso como conocido, entonces dejamos que se cree, aunque sea redundante, decir el cuartel de vid Malbec. Luego cuando ingresamos la uva estamos seleccionando la uva Malbec y luego cuando vamos a la parte de vinos hablamos de vino Malbec. Parece redundante, pero el sistema no sería bueno que tuviera todo eso enlazado porque en algún momento puede distorsionarse algo. Bueno, cuando cliqueamos acá nosotros podemos estar dándole de alta a, vamos a dar una variedad, por ejemplo, vid Malbec. Voy a colocar en mayúscula vid Malbec. Grabamos y podríamos, el cultivo ya existe, ya lo hemos dado de alta como vid Malbec. Podríamos decir olivos, olivo arauco, si el sistema lo vamos a utilizar no solamente para lo vitivinícola, sino también para lo olivícola. Y bueno, y así vamos dándole de alta. Acá hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la vid, pero y con otros digamos tipos de cultivo. Ya vamos a explicar para qué también podemos usarlo en forma de fantasía a otros nombres que no tengan nada que ver con la parte agrícola. Pero nos vamos a centrar nada más en que vamos a trabajar vid. Entonces, cuando creamos el cuartel, le vamos a vincular qué variedad, qué especie y qué variedad tiene asociado. Luego, ¿qué cantidad de plantas tiene el cuartel? Si tuviéramos el conteo de las plantas, es un dato muy importante para luego saber, en función de lo que se produjo en ese cuartel, cuánto es el promedio por planta. Y esto no es bueno sacar el cálculo en función de la superficie y el marco de plantación, porque eso estaríamos mintiéndonos. Sería bueno, si se pudiera, yo sé que no es una tarea fácil, hacer un conteo de cuántos son los blancos por hilera y luego hacer un conteo de cuántos son los blancos en total, los espacios en blanco, o sea, la cantidad de plantas faltantes,
para poderle informar, no como cantidad de plantas faltantes, sino en función de la superficie, hacer el cálculo de cuántas plantas deberían haber y restarle esos blancos. Porque es más fácil contar los blancos que contar la cantidad de plantas. Si tenemos la diferencia de que es más fácil contar las plantas, significa que el cultivo está hecho un desastre. Así es que partimos del conteo de los blancos que tenemos, de las faltantes de planta, y se los restamos a la cantidad teórica de plantas que tendríamos que tener en ese cultivo en función de la superficie y del marco de plantación, distancia que hay entre plantas, en ese lugar. Entonces, supongamos tenemos 4.500 plantas y tenemos una superficie de 2 hectáreas. No tengo idea si este cálculo es racional o no es racional. Si hay muchas plantas en esa superficie o si estamos poniendo una planta cada 15 kilómetros. Pero lo importante es que si este dato es correcto, es real, cuando vayamos a empezar a cargar los datos de vendimia, el sistema me va a decir, este cuartel me está produciendo tanta cantidad de kilos por planta, más que este otro o menos que este otro. Y ese elemento comparativo es el importante dentro de esto. Hay un video que está grabado entre los videos de la parte de conceptos generales, en donde explico todo este tema de comparativo, porque el sistema nace gracias a un grupo CREA que empezamos a trabajar todos los elementos de comparación. Así es que ese es un dato que lo vamos a tener muy en cuenta. Bien, después tenemos otros datos que no tienen que ver con un cuartel real, sino con un cuartel ficticio. Acá hemos dado datos, hemos configurado los datos para un cuartel real, pero supongamos que nosotros necesitamos crear un cuartel ficticio. Estos datos que están acá prácticamente no nos interesan porque no va a ser real la superficie ni van a ser reales las plantas. Podemos decirle que este es un cuartel para costos indirectos. Y acá hay un tema que tiene que ver con la parte de costeo. El sistema permite que nosotros le digamos qué es lo que le hemos aplicado a un cuartel en particular, o si tenemos algo que no impacta en un cuartel, que impacta en toda la finca, le podemos decir este gasto que le vamos a atribuir a la finca va a ir a toda la finca, pero necesitamos que lo prorratee por superficie o en función de dónde estuvo trabajando la mano de obra o en función de dónde estuvo trabajando la maquinaria. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decirle, este va a ser un costo indirecto, un cuartel para digamos, atar los costos indirectos y que lo vamos a prorratear por superficie, por hectárea, por mano de obra o por maquinaria. Cuando lleguemos al momento del costeo y a la carga de datos, vamos a volver a hacer hincapié sobre este tema. Pero ya sabemos que lo podemos configurar. Por el momento, a este cuartel yo lo voy a destildar y lo voy a grabar como un cuartel real. Bien, los cuarteles ficticios aparte también tenemos que darle un número que esté por fuera de los números que tenemos reales. Así es que si damos de alta a un cuartel ficticio y le podríamos poner el número 1000, 1001, 1002 y 1003 para los costos indirectos por hectárea, por mano de obra y por maquinaria. Bueno, por el momento voy a dejar nada más que un solo cuartel cargado. Esa es la forma en cómo se cargan los cuarteles, digamos, se dan de alta en una finca en particular. Luego, cuando hemos terminado de cargar toda la estructura de finca, cuando llegamos al momento de la vendimia, podemos cargar la producción de manera manual que ha tenido ese cuartel año tras año. Y esto nos va a servir también para sacar todos los informes que tenemos relacionados a los rendimientos que tiene una finca. Por ejemplo, voy a poner acá, le agregamos que en el año 2020 hemos obtenido de este cuartel, si teníamos 2 hectáreas, vamos a suponer que es Bismal B, vamos a ponerle que tuvimos 245 quintales. Grabamos. Y este va a ser el dato de este año. Podríamos cargar toda la historia que tuvo, si tenemos ese dato, como para ver cuáles fueron los resultados y que nos empiece a dar los datos estadísticos, las estadísticas de cómo evolucionó esta finca. Bueno, acá terminamos con la carga de la producción y acá terminamos con la carga de los cuarteles. A medida que vamos
cargándole cuarteles a la finca, el sistema automáticamente me va diciendo cuál es la superficie total de esa finca en base a la suma de toda la superficie de todos los cuarteles. Cuando llegamos al final de cargar todos los cuarteles cultivados y los predios que los podríamos tomar como un cuartel entero sin cultivar, tendríamos que llegar a una superficie que tendría que ser equivalente a la superficie que tenemos de nuestro plano y que también está declarada en el INB, ¿no? Todas las superficies cultivadas y las superficies no cultivadas. A veces es conveniente colocar las superficies no cultivadas porque muchas veces suelen recibir algún tipo de tarea y algún tipo de costo. Entonces es necesario tener en nuestro mapa tener el 100% de la superficie declarada dentro del sistema. Por esa razón. A veces esas superficies no se tocan en todo el año, entonces no tienen ningún tipo de gasto. Pero muchas veces empezamos a hacer actividades de replanteo, de empezar a tirar palos, de empezar a enderezar el suelo para prever una futura implantación que vamos a hacer en ese cuartel. Entonces ya empezamos a ver el costo que nos está llevando de inversión esos nuevos terrenos. Bien, esto es todo con respecto al alta de fincas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.